Artículo 85 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, parte del mismo dice: el financiamiento del Sistema Público Nacional de Salud es obligación del Estado, que integrará los recursos fiscales, las cotizaciones obligatorias de la Seguridad Social y cualquier otra fuente de financiamiento que determine la ley. El Estado garantizará un presupuesto para la salud que permita cumplir con los objetivos de la política sanitaria. ¿Cuál es el impacto psicológico que tienen esos abuelos cuando son enviados a las casas hogares? Es justamente también la pregunta que estamos haciendo a través de nuestra cuenta en Twitter, Soluciones GB. Recuerden que su participación es muy importante para nosotros, así que por favor todos sus comentarios y también aquellas sugerencias que tengan, háganoslas conocer a través de nuestra cuenta en Twitter, también hmolina_GB. Continuamos conversando con Álvaro Villegas, psiquiatra y neurólogo. En la parte anterior, habíamos pues anunciado que íbamos a conversar sobre ese impacto psicológico, ese choque emocional que tienen los abuelos cuando los familiares toman esta decisión de enviarlos a una casa de cuidado. Casi siempre hay un rechazo a ingresar a eso, porque me está sacando del medio al cual yo estoy acostumbrado, yo estoy habituado, me está sacando de la casa, del apartamento, etcétera. Y hay un rechazo, pero depende del nivel cognitivo del paciente. Esos problemas que son los problemas de las funciones mentales superiores en el adulto mayor oscilan. El adulto mayor en la mañana está muy bien, en la tarde no está bien, a mediodía puede estar muy mal, o sea, cuando digo muy mal, desorientado, no sé dónde estoy, no sé quién soy, entonces eso varía mucho. Depende en qué condición ingresa el paciente. Sin embargo, cuando ya el paciente tiene 24, 48 horas en la institución, ve que puede compartir con otras personas con quien no compartía en la casa porque estaba solo, porque salíamos a trabajar todo. El paciente se adapta y hay juegos de mesa, se hace bailoterapia, se hace terapia ocupacional, diferentes actividades y se adapta muy bien, no hay un rechazo. Pero pueden caer en depresión también ellos ante ese impacto que tienen. ¿Cómo no? Sí pueden caer en depresión, de hecho es así, y a veces con problemas de insomnio, pero precisamente la ayuda que da el médico tratante que se da en estas residencias es para corregir esas situaciones que pudieran presentarse. Usted decía que ese episodio podría tardar unas 48 horas, pero hay casos en los que puede pasar más de esas 48 horas y ese adulto mayor, ese anciano, mantiene ese cuadro de depresiones, de a lo mejor no sentirse en confianza. Sí, puede ser un tiempo mayor, pero precisamente el equipo que existe, el equipo multidisciplinario que existe en estas instituciones, está en la capacidad de darse cuenta cuál es la actitud del paciente y cómo se comporta, pues, y cuánto tiempo decide el médico, cuánto tiempo debería mantenerse un tratamiento adicional para ese problema. Para los familiares también debe ser una decisión difícil. ¿Ustedes les ha tocado a lo mejor lidiar con esas situaciones familiares? Sí, como no, muchísimo. Eso frecuentemente, cuando hay diferentes, una cantidad mayor de hijos en una familia, siempre es una ley, una norma. Siempre hay quien se opone a que mi familiar, mi papá, mi mamá, vaya, mi suegro o mi suegra, porque estoy casado, vaya a una institución de este tipo. Hay casos en los que el propio adulto mayor, el abuelo, decide acudir a una casa hogar, dejar su casa e irse a una de estas residencias. Son pocos realmente y existen muy pocas residencias aquí donde el abuelo se va para vivir allí, inclusive van en pareja para vivir allí y allí pues continúan su vida hasta el final de sus días. Pero esas son muy pocas y tienen una gran demanda, de manera que no es fácil el ingreso por la demanda que existen en estos centros que aceptan ese tipo de personas mayores. Vamos a revisar algunos de los twitters o comentarios que han hecho las personas. Joana Pérez dice:
¿Por qué no se ha luchado por castigar con la ley a las casas hogares que han sido denunciadas por estos graves abusos? Eh, bueno, está denunciando a lo mejor algunos abusos en casas hogares, pero ¿cuál es el trato que tienen los abuelos en estas residencias? ¿Cómo es ese trato o cómo debe ser el trato? Bueno, el trato que damos en esas residencias socioasistenciales es un trato realmente, te diría yo, completo. Que existan instituciones, cuando digo completo es un trato médico, un trato de enfermería, un trato de una nutróloga, un trato de un terapeuta ocupacional, un trato entre la cantidad de pacientes que hay entre ellos junto con el personal, una convivencia pacífica, que existan instituciones que den un maltrato o un trato inadecuado, esas instituciones, las instituciones de ancianos en Venezuela son supervisadas por el INAS, el antiguo INAGER, Instituto Nacional de Geriatría y Gerontología, o INAS. Es el INAS quien dicta las pautas, es el INAS quien manda a corregir las posibles problemas que puedan existir en el trato de estos pacientes. Los hogares o las casas de cuidado o los geriátricos en este momento son la mejor opción para brindar una mejor calidad de vida a los abuelos. Yo diría que sí, porque realmente si tú buscas en el ámbito nacional, no hay otra. No hay otra porque cuando pretendes hospitalizar un paciente en la institución piloto del INAS, que es el Hospital Quintero en Caricuao, no hay cupo. Está full. Está full porque somos una población que va envejeciendo. Y entonces, en la medida que hay más viejos, más ancianos, más adultos mayores, hay mayor cantidad de población para ser ingresados en estos centros. ¿Qué médicos están en estas casas de cuidado para la atención de esos abuelos? ¿Cuáles especialidades? Normalmente en casi todas hay un médico internista, un médico general. Otras tenemos un médico psiquiatra o un médico geriatra, pero básicamente es un médico internista quien tiene que ver con esos problemas. Otra persona en Twitter dice, el Galán Guillén, dice solidaridad y respeto hacia nuestros adultos mayores. Un buen comentario a propósito del tema. Otra persona realiza una denuncia, ojalá y fuese como dice este señor, visiten el ancianato de Palo Gordo en el estado Táchira. ¿Tienen ustedes a lo mejor denuncias de situaciones irregulares en algunos casas hogares? Se hacen denuncias en los institutos o los organismos del Estado que envían los pacientes, o se hacen denuncias a nivel de la Defensoría del Pueblo. De hecho, recientemente hubo un incidente que se quemaron unos pacientes aquí en Chacao, y entonces se había hecho unas denuncias con relación a ese centro, pero los entes que supervisan estas instituciones y nos supervisan a nosotros con las residencias socioasistenciales, realmente en el caso nuestro es el Seguro Social, y lo lógico es lo que hace el seguro, nos hace observaciones o sugerencias que debemos cumplir en un término determinado de tiempo para corregir lo que pudiera haber que no esté bien. ¿Conoce usted, doctor Villegas, en este momento cuántos abuelos están internados en casas hogares? ¿Tienen alguna cifra que manejen? Realmente, fíjate lo siguiente, el Seguro Social tiene 76 residencias socioasistenciales. De esas 76 residencias socioasistenciales, se cubren en ellas 5.710 pacientes, no todos geriátricos. El 40% de 40 de esas instituciones atienden problemas geriátricos. De las 76, 40 son geriátricas. Y esas 40 geriátricas tienen el 50% de esa población de los 5.710 pacientes. ¿Cómo es ese proceso para internar un abuelo en una de estas residencias que tienen este subsidio por los seguros sociales? Primero deben estar asegurados.
o haber estado asegurados en ese momento están pensionados por la edad. El Seguro Social es quien envía a los pacientes. Nosotros no podemos, tú me dices, mira, yo tengo a mi abuelo asegurado, yo lo vengo a traer para que usted me lo reciba. No, eso no es posible, sino ese paciente va a una institución del Seguro Social. El Seguro Social, los médicos del seguro lo ven, ordenan la hospitalización, va a la esquina de Altagracia en la división de clínica, y la división aquí de en el clínica, centro de Caracas. ahí en Caracas, en la esquina de Altagracia, tiene digamos, un dossier de los cupos que existen en cada una de estas 40 instituciones que existen en el país, y te dice, vaya a tal institución que esa tiene cupo. Vas con el paciente es evaluado en nuestra institución, y si está en condiciones de ingresar a nuestra institución, el seguro da la orden para que ingrese. Nosotros ya tenemos que hacer un corte acá en Soluciones. En la próxima parte vamos a estar conociendo cuál es la calidad del servicio que prestan estas casas de cuidado y cuál es la situación que viven en este momento. Vamos a un corte, ya regresamos.